Yo creía en lo que el musulmán con el que estudié me decía, lo creía con todo mi corazón. El odio que sentía hacia los judíos era pura amargura. Solo quería matarlos uno por uno, ¿sabes? No podía soportarlos. Pero ir a Haifa y verlos trabajando juntos, o sea, todos, toda la sociedad y los árabes, o sea, pueden comprar casas, pueden comprar tierras, pueden votar, pueden estar en el parlamento, pueden hacerlo. Durante 2 años estuve observando, estudiando todo eso y viendo cómo vivían árabes y judíos en una misma ciudad. Entonces entendí que algo no estaba bien con mi educación en Cisjordania. Fue una gran mentira. Y los judíos no son realmente monstruos, no son chupasangres, tienen la misma nariz, los mismos ojos, la misma boca, la misma cara. Quiero decir, no hay nada diferente entre nosotros. Hoy me acompaña Elías Marón, un hombre cuya historia de vida es casi imposible de creer. Elías nació de padre árabe y madre judía, pero creció en un orfanato en Ramala, creyendo que era palestino y le enseñaron a odiar a los judíos y a Israel. Luego, a los 16 años, Elías descubrió una verdad que destrozó todo lo que creía saber sobre sí mismo. Su madre era judía y él también lo era. El chico que antes odiaba a los soldados israelíes con el tiempo terminaría usando el uniforme de las FDI él mismo, pero su camino lo llevaría a través de la guerra, el trauma, décadas de adicción y de vivir en la calle antes de que una transformación extraordinaria cambiara el rumbo de su vida. Hoy, Elías se dedica a ayudar a los demás y a unir a judíos y árabes. Elías, muchas gracias por acompañarme. Gracias por aceptarme. Por supuesto, por supuesto. Quiero llevarte hasta el principio. ¿Quién era el niño que crecía en Ramala? ¿Cómo era? Cuéntanos sobre tu infancia. Sí, era algo así como que de niño ni siquiera sabía lo que estaba pasando ahí o qué era, pero mi vida ahí fue muy intensa entre el cristianismo y el islam. Me crié en un orfanato, es un orfanato cristiano evangélico. Pero esa no era la escuela era islámica. Pero en ese orfanato todo era a la fuerza. La Biblia, teníamos que estudiar la Biblia, leerla y teníamos que aprenderla de memoria. Pero si en algún momento no sabíamos los salmos de memoria o algún versículo, nos golpeaban. Y ese fue el orfanato en el que crecí. Y también fui abusado sexualmente muchas veces ahí por los niños más grandes. Pero por otro lado, estaba la escuela donde estudié el Islam y me encantaba. Yo creía en eso. También estaba el Corán. Lo aprendí durante muchos años ahí. Y yo crecí en una ideología de odio hacia los judíos. Para nosotros era halal. Halal significa permitido matar judíos porque es muy importante saber que los judíos vienen. Lo que yo creía era que los judíos venían de los monos y que está bien matarlos porque son animales. No son realmente seres humanos. Y yo creía que toda la historia del Islam era verdad, y aprendimos sobre Palestina que los judíos nos quitaron nuestra tierra y que nos odian. Ellos mataron a muchos de nosotros y todavía están tomando otras tierras y matan a todos los árabes, no los quieren. Y eso es lo que aprendí y lo que sé. En Ramallah yo solía salir en manifestaciones contra los soldados ahí, lanzando piedras. Y en la escuela la directora nos sacaba y teníamos que ir a las manifestaciones. Y la vida ahí era un infierno para mí y no lo podía soportar, pero así es como viví. Y esto es lo que hice en Ramallah, sí. Ahora naciste de un padre árabe y una madre judía. ¿Sabes cómo se conocieron? ¿Cómo fue que tus padres se unieron en primer lugar? No, no lo sé, nunca los conocí. O sea, creo que tenía 2 años cuando me llevaron al orfanato. Después, sé por mi madre que mi padre nos sacó de ahí, prácticamente secuestrándonos, y nos llevó a Ramallah para que no creciéramos como niños judíos. Eso es lo que sé por mi madre. Después, cuando estaba en Ramallah, conocí a los dos. Pero aún así, para mí era otro hombre, otra mujer. Pero ¿por qué te pusieron en un orfanato si tus padres seguían vivos? Sí, esta es la respuesta que nunca obtuve, ni de mi madre ni de mi padre. Creo que se divorciaron. Así que él simplemente nos llevó a Ramallah, y eso es lo único que sabía, que ellos no volvieron a estar juntos. Eso es lo único que mi padre sabía era ponernos en un orfanato porque no podía criarnos o era pobre o algo así. No sé exactamente. Él nunca nos dio la respuesta. Entonces, cuando los otros niños se iban a casa, digamos para las vacaciones, y nadie venía por ti, ¿qué creías? ¿Como que nadie me quiere? ¿Cómo te hacía sentir eso? Sí, era un sentimiento terrible. También recuerdo eso. Estas cosas me ponen la piel de gallina.
Es algo que todos tenían a alguien que venía por ellos, su madre, su padre o su tío, y nos quedamos mi hermano y yo ahí. Nadie preguntó por nosotros ni vino a llevarnos a ningún lado. Solo después, los hermanos de Jesús de Latrún empezaron a llevarnos a su lugar. Pero el sentimiento era de rechazo. Nadie me amaba, nadie me quería. Incluso este Dios y este Jesús en Ramala, de quienes nos enseñaban sobre el amor y todo eso, para mí él era un judío. Y el tipo de amor que recibí del pastor y de los miembros del personal era solo por obligación, todo era por la fe. Para mí solo era forzado por el Nuevo Testamento. ¿Qué te enseñaron sobre Israel y la tierra? ¿Te enseñaron que los judíos habían robado tu país? Sí, lo que aprendí fue que los judíos tomaron el país por la fuerza y sacaron a todos los árabes de todo Israel y de alguna manera los pusieron en Cisjordania. Por eso, en Cisjordania solo hay árabes. Creo que en el campamento los árabes viven solos y los judíos viven solos en otro lugar y tenemos que luchar contra ellos. Tenemos que recuperar nuestro país, Palestina. Sí, pero en ese momento tú, ¿cuándo fue la primera vez que realmente conociste a una persona judía? Sí, la primera vez que conocí a una persona judía fue un soldado en Ramala. Solíamos lanzarles piedras, así que esto es lo único que yo sabía sobre los soldados. Pero para mí ellos eran monstruos y eran monos y teníamos que hacer algo al respecto. Así que nunca te hubieras imaginado que tú mismo te convertirías en un soldado de las FDI. No, nunca me lo hubiera imaginado, ni siquiera lo pensaría y no lo querría. En esos días, cuando estaba en Afganistán, seguro que no. Sí, seguro. Sí, ¿qué fue lo que finalmente te hizo decidir cuando tenías como 13 o 14 años que tenías que escapar? Sí, tenía 14 años, tuve que huir por el abuso. Fui abusado sexualmente muchas veces. Fui con el pastor y le conté, y él me golpeó aún peor. Si lo vuelves a decir, te golpearé más y más. Así que no sabía a dónde ir. Nadie me quería, nadie me ayudó. Sin padre, sin madre, sin otra persona con quien hablar. Nadie me creyó, incluso eso también fue abusivo. Así que huí del orfanato, no de la escuela en sí, pero al final tuve que huir por mi cuenta. Pero la Hermandad de Jesús, ellos venían, solían venir a cantar canciones y me sentía un poco querido porque estas personas son reales. Y donde estoy no es real. Así que lo primero que tuve que hacer fue caminar. Creo que caminé 7 horas hasta Latrún. Eran 30 kilómetros. Caminé siendo un niño, huí de ahí hasta Latrún, y les dije que no iba a regresar allí. Así que ellos me ayudaron a ir a un lugar en Haifa. Eso fue cuando me escapé. Sí, exactamente. Ahora, aparentemente en Haifa empezaste a encontrarte con más personas judías, ¿verdad? ¿Qué te sorprendió de ellos? Sí, cuando fui a Haifa era una iglesia católica. Me enviaron a una iglesia católica. Era un lugar para personas sin hogar. Y en este lugar había judíos y árabes. Y realmente me sorprendí por primera vez. Llegué a Haifa, la ciudad donde árabes y judíos viven juntos. Esto no era nada normal. Pensé que estaba soñando. Estoy viviendo otra mentira por la propaganda judía. Y yo creí, y le dije al encargado ahí, le dije, ¿cómo es que tú, siendo árabe, árabe cristiano, por qué permites que estos judíos estén en tu lugar? Y él sonrió como diciendo que de eso estoy hablando, y me puso en una habitación con un tipo judío, y este tipo creo que se llamaba Moshe, o sea, fue hace 35 años, en 1982 o más. Así que este tipo no podía, o sea, ni siquiera podía respirar, no podía dormir. Tenía tanto miedo de que él me chupara la sangre porque había una imagen en nuestra clase, en Ramala, de un judío gordo con una tetera y mucha sangre en sus dientes, que está comiéndose el país de Palestina. Y esto era, yo imaginaba que eran chupasangres, tenía miedo de que él me chupara la sangre. Y esto para mí realmente no podía dormir, tenía tanto miedo, estaba asustado de este tipo. Pero una semana después no pasó nada. Ya sabes, este tipo está durmiendo, descansando bien. Y yo no, estoy tan estresado, tengo mucho miedo. Al final, este tipo Moshe, él mismo dijo, les dijo a todos en la casa que si alguien, porque en esta casa todos usaban drogas, todos usaban alcohol, pero afuera, pero siempre llegaban drogados. Así que dijo, cualquiera que le dé un cigarro o drogas a Elías será expulsado, y le va a decir al encargado, vas a ser expulsado de esta casa. Él me estaba protegiendo, este tipo. Y esta fue la primera vez en la casa que vi que árabes y judíos comemos juntos, despertamos juntos, tomamos café juntos. Quiero decir, eran personas muy normales. Para mí fue una gran sorpresa. Sí. Sí, ver a árabes y judíos viviendo juntos en Haifa cambió completamente la forma en que pensabas.
¿Hubo un momento en el que pensaste que tal vez te habían mentido toda tu vida hasta ese momento sobre los judíos? Me tomó tiempo porque no podía comprender. Sabes, yo creía lo que enseñaban los musulmanes, lo que había estudiado de esa manera, lo creía con todo mi corazón. El odio hacia los judíos en mi vida era tanta amargura, solo quería matarlos uno por uno, sabes, no los podía soportar. Pero al ir a Haifa los veo trabajando juntos, o sea, todos, toda la sociedad, y los árabes, o sea, pueden comprar casas, pueden comprar tierras, pueden votar, pueden estar en el parlamento, pueden... Durante 2 años estuve observando, estudiando todo esto, o sea, viviendo la vida de árabes y judíos en una sola ciudad. Entonces entendí que algo no estaba bien con mi educación en Cisjordania, fue una gran mentira. Y los judíos no son realmente monstruos, no son chupasangre. Tienen la misma nariz, los mismos ojos, la misma boca, la misma cara. Quiero decir, no hay nada diferente entre nosotros. O sea, los árabes y los judíos realmente se parecen un poco. Si vienes a Israel, ves que realmente se parecen mucho. Incluso hoy en día no ves quién es árabe y quién es judío. Así que esto es como un cóctel hoy en día. Esa fue la época durante los 2 años que estuve ahí. Hasta los 16 años pensé, ¿sabes qué? Antes algo no estaba bien. Sí, yo todavía era palestino, quería ser palestino y devolver la tierra, pero y vi a muchos soldados que no hacían nada en ese entonces. Ellos estaban con ametralladoras y caminaban por las calles, vida normal, nada, no pasaba nada, no me estaban atacando por ser árabe. Nunca lo hicieron porque yo fuera árabe y mi hebreo no era tan perfecto. Empecé a aprender hebreo en Haifa porque en Ramallah no enseñan hebreo. Sí, eso fue un gran cambio en Haifa. Llévame de regreso a cuando tenías 16 años y fuiste a sacar tu tarjeta de identificación israelí. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, ese fue el punto de cambio, un gran cambio, y fui a sacar mi identificación israelí. Al final pensé que era palestino, pero al final descubrí que nací en Jaffa y que tenía que ir a sacar mi identificación. Y fui al Ministerio del Interior y llevé a un amigo conmigo porque no podía leer hebreo, todavía no podía escribir, así que él me ayudó a juntar todo. Y después de 1 hora me dieron la identificación, y mi amigo yo estaba mirando la identificación, no podía leer. Elías, eres judío. ¿Qué? Es algo raro, no soy judío, soy palestino. Y entonces de repente me enojé tanto que algo pasó, como que sentí que me traicionaron. Y algo pasó que no es cierto. Yo gritaba, soy palestino, odio a los judíos. La secretaria, ellos decían, bájale, por favor, bájale. Y tal vez hay un error. Algo pasó. Así que fui ahí y luego ella revisó de nuevo y me dijo, me mostró el monitor. Ella dijo, Sarah Cohen, este es el nombre de tu madre. Así que no puedes ser más judío que eso. Así que esto para mí fue otro gran shock. ¿Y qué me está pasando? Y no entendía. Está bien, ¿sabes qué? Y entonces dije, es solo un papel. Vamos, yo no soy, él dijo, judío es judío, pero yo sabía y descubrí que no soy huérfano. Mis padres están vivos. En el mismo momento entendí que mi padre vive en Jaffa y mi madre está en Bacha. Así que fueron otros 2 choques juntos. Todo esto pasó. No podía entender lo que me estaba pasando. Sí, tengo que aceptarlo porque no podían cambiarlo. No pueden cambiar. ¿Sabes? Eres judío, ahora eres árabe. Yo no podía hacer eso porque por la ley, si eres judío, eres judío. Si eres judío, eres un judío israelí. Así que realmente no puedes cambiar a ser árabe. Como dijiste, supiste que tus padres estaban vivos. ¿Por qué no fuiste a buscarlos? ¿Tenías algún deseo de conocerlos? Sí, pero incluso mi hermana también estaba en un orfanato en Jerusalén, estábamos en Marjaba, sin embargo no la vimos en todo ese tiempo, pero ella dijo después, cuando yo estaba en el ejército, pero durante esos 2 años no sabía cómo ni dónde buscarlos. No sabía si mi hermana sabía que ellos estaban vivos y que estaban en algún lugar por ahí, ya sabes, dónde estaban. Esto fue después, cuando yo estaba en el ejército, ella me preguntó si quería ver a mis padres, y lo hice. Así que fui a ver a mi padre por primera vez. Y él vive en Jaffa. Todos mis primos, tengo primos. De repente tengo una familia grande, primos, 7 tíos, muchos primos. Yo estaba feliz de conocerlos, pero ahora mi padre era un hombre frío, muy frío. Él se volvió a casar. Y tenía otra hija. Él decía, no, él dijo que tu madre era una mala mujer, ella te golpeaba, no te alimentaba, no hacía eso, por eso te llevé a Ramala. Y todo eso no sé si es la verdad, nunca lo sabré con certeza. Y luego creo que cuando fui con mi madre, cuando fui con mi padre, ya era soldado. Fui con mi madre y fue lo mismo. Ella empezó a culpar a mi padre. Ella tenía otros 3 hijos. Se volvió a casar. Él se volvió a casar.
Yo de nuevo no fui aceptado ni por mi padre ni por mi madre. Así que tomé una taza de café durante media hora, luego me fui. No sé cómo decirlo, muy inusual. No es mi padre, no es mi madre, ¿sabes? Solo eran dos personas que conocí, pero estaba feliz de tener primos de ambos lados. Así que él no podía ir a Jaffa, es todo árabe. Y los primos en Bat Yam, ellos son judíos, judíos ortodoxos. Ellos son muy ortodoxos. Son de Marruecos. Mi mamá es de Marruecos. Eso también fue una gran sorpresa para mí. Yo vengo de estos dos bandos, ¿qué me está pasando? No podía comprender todas estas cosas, ¿verdad? No funcionaba para mí, ¿sabes? Pensando en tu madre y tu padre y en lo que realmente hicieron, ¿los has perdonado hoy o todavía les guardas rencor? ¿Cómo te sientes acerca de tus padres? Sí, o sea, te puedo decir que durante los años después del ejército y en el ejército, los visité muchas veces para conocerlos, pero siempre digo que solo perdoné a mi padre cuando murió. Así que yo era el único que puede bañarlo y ponerle el traje. Estaba tan enojado con él, lo maldije, le grité, no había nadie ahí en el búnker, ahí en el hospital, y luego le dije, ¿sabes qué? Te perdono. Solo vete. Fue muy, muy fuerte para mí, y fue muy difícil para mí perdonarlo, pero tenía que perdonarlo. Dije, ya no quiero tener nada que ver contigo, así que solo le rendí los últimos honores, lo honré en su muerte. Mi madre ella fue, la visité tantas veces, pero ella estaba, creo, muy, muy concentrada en sus hijos y en su esposo. Ella nunca vino ni siquiera a visitar a mis hijos. Ellos todavía no lo saben. Ella nunca vino. Yo solía ir con mi hermano. Solíamos ir a darle regalos, y estuve en la boda de al menos uno de mis hermanos, medio hermano, y dos hermanas. Yo celebraba cumpleaños, daba regalos, todo. Pero ella nunca, y luego en los últimos 5 años yo ya no la visité más. Mi hermano también se rindió, yo también me di por vencido. Pero hoy con mi hermosa esposa estamos cambiando. Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad de ir a verla, al menos para contarle las buenas noticias sobre Yeshua HaMashiach, y yo quería hacerlo. Y estoy orando para que Dios nos dé la oportunidad aquí, y nosotros queríamos ir la semana pasada, pero no se pudo porque faltaban algunos papeles para mi esposa. Así que, pero estamos planeando ir a ver a mi mamá y realmente darle las buenas noticias y decirle que solo es Yeshua HaMashiach y que ella puede vivir en paz y que la amo y la perdono. Bueno, gracias a Dios que ella todavía está viva, ¿sabes? Así que siempre puedes continuar la relación. Pero entonces Israel te dice que tenías que servir en las FDI. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron eso? ¿Intentaste evitar servir en las FDI? Sí, lo intenté mucho. O sea, en cuanto me trajeron los papeles y fui a la oficina, compré una cruz grande, una cruz católica, porque yo estaba en la iglesia católica. Yo creí en el catolicismo durante 4 años y entonces rezaba como una persona católica. Fui a esa oficina, dije, no sé hebreo. Yo ya había aprendido hebreo cuando estaba en la escuela. Y me trajeron a un oficial, era un druso. Ya sabes, los drusos también sirven en el ejército. Entonces este tipo me dice, Elías, está bien, ¿cuál es tu problema? Le dije, soy cristiano, o sea, soy cristiano, soy católico. No puedo ir al ejército, soy árabe, viví en Ramala, y le dije la historia que te estoy contando, ya sabes. Y me miró y dijo, muy, muy interesante, ¿puedo ver tu identificación? Le dije, aquí está mi identificación. Y él miró mi identificación y dice, ¿eres judío? Sí, está escrito que soy judío, eso es lo que dice. Soy judío, pero vivo ahí. Él creo que dijo, eres un mentiroso. Estás mintiendo. Toda esta historia. No puedo creerlo. Ya sabes, muéstrame un judío que viva en Ramala. Y no había judíos en Ramala en esos días, ya sabes. Ese era el gobierno. No sabía qué responderle. Dijo, Elías, tienes dos opciones. Y él era un oficial. Era muy duro. Y tengo que decirlo. No sé la palabra en inglés. Era muy estricto. Tienes dos opciones. O vas a la cárcel o vas al ejército. Eres judío. Eres israelí. Tienes que ir al ejército. Y eso es lo único. Me dio 3 meses. Tenía mucho miedo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que ir al ejército? Yo solía lanzar piedras. Tal vez descubran que yo lanzaba piedras y todo eso. Y de repente tengo que ser un soldado. En esos días también tenía un hermano y un primo. Él es cristiano y estaba en el ejército. Y yo no sabía que los cristianos y los musulmanes no iban al ejército israelí en esos días. Era algo muy normal. Entonces él me dijo, y durante 3 meses trató de convencerme, dijo, está bien, tienes que ir.
La cárcel no es buena, en el ejército al menos puedes vivir una buena vida, puedes encontrar gente decente ahí, ellos están bien. Todos dicen que tendrás una buena vida después del ejército porque si haces el servicio militar, tienes todos los derechos para ser un buen ciudadano. Así que al final tuve que ir al ejército y fui al ejército y fue el shock de mi vida. Ellos lo llaman la base central, es donde todos se reúnen y luego asignan a cada quien a su unidad donde debe entrenar. Creo que fue en agosto de 1987-84 fue el más grande. O sea, había miles ahí. Imagina, un palestino. Mi mente seguía siendo palestina y yo era un chico. Y me recordaba a mí mismo lo que hice en Ramallah. Y era duro. Yo no podía dormir en ninguna carpa. Tenía que dormir afuera, por miedo a ese soldado. Sí, después de una semana me asignaron a una brigada. La llaman Brigada Naham. Sí, esta brigada era muy especial. Entrenas junto con los demás, te despiertas en la mañana, desayunan juntos, corren juntos, duermen juntos, entrenan juntos día tras día, día tras día. Y estos chicos, ellos nunca me hicieron sentir que tenía ese acento árabe. Incluso ahora, cuando hablo hebreo, sigo teniendo ese acento árabe. Así que ellos saben que soy árabe. Entonces sabían todo que soy árabe y para ellos era normal. Y ellos, incluso los religiosos ahí en la unidad, tenían la sinagoga. Yo tenía que completar el minyan. Se necesitan 10 personas para la oración. Sabes, no puedes empezar a rezar. Y me invitaron a entrar y empezar a rezar y tuve que ponerme la kipá. Por primera vez, leí el Antiguo Testamento muchas veces en árabe y luego en la escuela teníamos que leer el Antiguo Testamento, pero por primera vez, Ma Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai Echad. En el momento en que dije estas palabras, algo, es como si creyera en ello, en lo que estoy leyendo, algo muy fuerte. Y este es el Dios verdadero. Descubrí que hay algo real en este libro al leerlo en hebreo. Y sentí como una gran paz, ¿sabes? Una paz que no tenía antes. No sé qué me está pasando. Sí, y esta es la unidad con la que crecí, y algo cambió. Las cosas cambiaron en esta unidad. De repente ya no soy rechazado. Tengo un país, tengo una bandera, tengo una ametralladora, soy un hombre fuerte, soy una chica fuerte. No soy ese niño que fue abusado sexualmente y golpeado y que estuvo retenido ahí. Así que de repente puedo hacer algo, soy alguien, y les agrado y me quieren. Y me respetan tal como soy. Y nos volvimos hermanos, ya sabes, como verdaderos hermanos. Así que este fue el momento en que fui al ejército y dije, ¿Sabes? Ahora, ¿qué pasó cuando finalmente regresaste a Ramallah como soldado de las FDI? ¿Tus amigos de la infancia o personas que te conocían te vieron con el uniforme? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo reaccionaron? sí, primero, después del entrenamiento fue la primera vez que fui al Líbano. Esa fue la guerra en Líbano en 1982, así que quería hablar sobre Líbano antes de que comenzara la intifada. Fue en el 87, pero yo estaba en el 84, 85, estaba en el 84, a mediados del 84 estaba en Líbano. Era que la gente que nos ayudaba, me refiero, eran musulmanes y cristianos, y teníamos que protegerlos de todo esto. La OLP estaba ahí, Arafat. Y en esos días mataban a sus familias exactamente como lo hicieron el 7 de octubre. Y entras a esas casas, ves, los niños están baleados y las mujeres tienen heridas abiertas. Y esto es todo lo que tengo. Es muy difícil para mí. No podía creer que existiera algo así. Quiero decir, yo podría haber estado haciendo eso, matando. De repente veo algo así. Wow, estos son animales que pueden hacer algo así, ¿sabes? Y Líbano para mí era un lugar que no era para mí, pero ahí estoy. Sí, estoy matando terroristas, pero algo muere en mí cada vez que mato porque, quiero decir, yo creo que Dios nunca nos creó para matar a nadie. No estamos hechos para matar, ¿sabes? Incluso si matas a un terrorista, algo muere en ti, ¿sabes? Y lo haces así, automáticamente. Pero ese fue el comienzo de mi, no sé qué estoy haciendo. ¿Estoy haciendo lo correcto o qué voy a hacer? Tengo que proteger mi país porque creo que durante los 6 meses que estuve en entrenamiento, yo creía en Israel. Yo creía en el Dios de Israel y creo que pasé del Islam al catolicismo y ahora al Dios de Israel y creo que solía leer el Tanaj casi todos los días en el ejército. Luego, en 1987, comenzó la intifada y de repente, después de Jenin, Nablus o incluso en Jerusalén y Belén me enviaron a Ramala, así que en cuanto entré, después de 2 horas, hubo una gran manifestación.
Eran la mayoría de mis amigos, yo los reconocí y ellos me reconocieron. Y lo primero que hicieron fue que querían matarme. Ellos piensan que los traicioné o algo así. Y para mí, ver esa imagen con mis amigos y mis compañeros de clase con quienes crecí, y los conozco personalmente a todos, y tuve que hacer como soldado, tuve que hacer algo al respecto, ¿sabes? Los quiero. Traté de decirles que simplemente se fueran de aquí. No lo hagas, y no, pero como soldado tuve que hacer lo que tenía que hacer para cumplir la orden, lo que me ordenaron hacer. En Ramallah misma, la intifada fue tan... Ellos mataron a los 2 soldados de mi brigada con cuchillos. En esa época usaban cuchillos. El odio hacia los judíos y los betis vino contra ellos de repente. También porque empezaron también a poner bombas en autobuses y a matar a niños y civiles. Los odiaba tanto que casi me convertí en un monstruo otra vez. Algo me pasó, me cambió, que ya no me comportaba como un buen soldado, porque en el ejército tienes que hacer lo que tienes que hacer. Lo primero que te enseñan es, no toques a un niño, no toques a una mujer, no dispares a menos que te disparen. Pero yo entraba a las casas y hacía lo que tenía que hacer. Pero de nuevo los odiaba porque creo que me odiaba a mí mismo, incluso como palestino. Porque creen, y luego dije, ellos creen en una mentira. Ellos creen en una mentira. Y ese fue el momento en que fui a Ramallah, fue el mismo infierno otra vez. Ahora, ¿cuándo supiste que el consumo de drogas entró en tu vida? Hablas sobre la heroína y cosas así, que se sentía más como una medicina que como una droga. ¿Por qué sentiste que tenías que usarla? ¿Y en qué momento fue esto? Sí, fue cuando terminé el ejército, estuve creo 4 años y medio, 5 años ahí. Estuve en el ejército, terminé el ejército, me quebré en Líbano, me quebraba cada vez, había intifada en Líbano todo el tiempo. Y regresé a este lugar católico. También solía ir a dormir ahí cuando estaba en el ejército. Ese era el único lugar donde podía ir a dormir. No tenía casa, no tenía familia, realmente no vivía con mi padre y mi madre. Así que ese era el único lugar. Regresé cuando terminé el ejército. Una semana después tuve pesadillas, que no podía soportarlo. Gritaba y no sé, pensé que estaba... Quiero morir. Sabes, fue una pesadilla muy, muy mala. Y luego este tipo, el druso que estaba en mi cuarto, en ese lugar, él también estuvo en el ejército. Así que me dijo, Elías, sé lo que tienes. Puedo ayudarte con un tipo de medicina. Así que nunca entendí. Yo vi que ellos usaban drogas, pero yo nunca usé. Los vi fumar, pero yo nunca fumé. Pero él puso como una pasta de heroína ahí en la mesa. Me dijo, tienes que inhalarla por la nariz. Yo le dije, ¿por qué por la nariz? No es una medicina, pero al final la inhalé. Y en segundos, creo que en segundos, sentí que era una buena medicina. Era como si no tuvieras depresión, no tuvieras sentimientos, nada. No tienes pesadillas, todo estaba bien. Pero el único inconveniente es que tienes que hacerlo todos los días. Sí, y lo viví una y otra vez, una y otra vez. De repente me di cuenta de que no podía dejarlo, no podía, estaba tan adicto a eso, pensé que solo sería una vez. Y esta adicción me atrapó durante 35 años, pero creo que fue después de 1994 que ya estaba en la calle, ya estaba, me casé. Sí, me casé, tengo 3 hijos. Y estas drogas hicieron un infierno en la casa. Tuve que robarle dinero a mi esposa. Incluso el dinero para la leche que ella tenía que comprar, tuve que robárselo solo para conseguir algo de medicina. Yo nunca amo mucho a mis hijos, y estoy haciendo otra vez lo mismo que mis padres me hicieron a mí. No los dejé, me quedé en casa, pero mi esposa no podía soportarme. Quiero decir, solía asustarla en la noche con mis pesadillas. Ella sufrió mucho conmigo, de verdad sufrió mucho esta mujer. Mis hijos sufrieron mucho, muchas veces no tenían que comer, pero no sabía lo que estaba haciendo. Estaba perdido, estaba tan ciego, estaba tan sumido en la oscuridad. Eso hizo que un día estuviera en la calle y ni siquiera pudiera consumir drogas. No tenía dinero para usar drogas. Era como un perro. Comía de la basura incluso durante muchos meses. Hasta que un día simplemente me arrodillé en la calle. Había mucha gente ahí, no podía, no miré a nadie. Simplemente en hebreo grité, Dios, Elohe, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Si estás vivo, si estás ahí, si estás en algún lugar, solo ayúdame, por favor.
porque realmente intenté suicidarme muchas veces. Estuve en un hospital psiquiátrico, intenté matarme, ya no podía soportarlo más. De repente después me dijeron que tengo TPT por el ejército, fue traumático. Es un trauma. Entonces el segundo día hay un tipo, él es pastor hoy en día, él me llevó y me llevó a Steam Challenge. Si has oído hablar de él, David Wilkinson en Nueva York en la iglesia de Times Square, así que esto era parte de David Davis y el encargado era Eric Benson ahí. Y fui a la casa y fui a esta casa y esta casa fue una gran bendición para mí. La gente fue una gran bendición, especialmente Eric Benson, el encargado. Él me ayudó mucho, me enseñó mucho. Y por primera vez en esta casa leí la Biblia porque quería leer la Biblia. Vi el amor de estas personas, vi que nunca me rechazaron, me aceptaron tal como soy, exactamente como soy, no importa, y siempre me dicen, Elías, no lo tomes día a día. Dios puede sanarte, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y empecé a creer lo que estaba leyendo en la Biblia sobre el verdadero Yeshua HaMashiach y no el otro Jesús que aprendí en Cisjordania. Eso no era real, me rechazaron, me maltrataron, esto era para mí, esto no es el Jeep. Aquí en la Casa de la Victoria, aprendí que Jesús perdonó mis pecados, me dio una nueva vida, me está dando una nueva vida. Él puede darme, era algo así como vivir en un lugar donde nadie te rechaza. Todos te aman, todos te quieren. Nadie te maltrata, nadie te golpea, nadie te obliga a leer la Biblia. Todo es con amor. Y este es un lugar, creo que pasé muchas veces por ahí porque tuve mis altibajos. Tenía fe en Dios, lo conocía de alguna manera, pero no podía confiar en Él. Sí, sabes, la gente venía y me decía, Dios es un padre, ¿sabes? Pero yo no podía entender qué era eso. También me divorcié en esos días también. Mi memoria no es buena. El gran cambio llegó hace como 7 años, porque cada vez que quiero ser tzajón también mucho, pero lo hice por esto y por mi esposa, por mis hijos, nunca fue por mí, nunca fue al 100% para Dios, porque realmente no podía tener una relación con Él como con un padre, porque no sabía cómo hacerlo, ¿sabes? Pero durante 7 años estuve en un lugar durante un año. No sabía el idioma, había rusos ahí, no era nada, también es un desafío de equipo. Y tuve la oportunidad de realmente conocer a Dios ese año solo con Él. Tuve el tiempo de realmente pedirle perdón. Y me rendí en esos días. Me rendí de verdad. Y le dije, Dios, soy un mal conductor, soy malo. Ya no puedo vivir mi vida, soy tan malo. Siempre digo que es como doy el ejemplo de la licencia. Tenía la licencia en hebreo, y el conductor en hebreo es un hombre. Manehik Nahak es Manehik. Así que Dios hoy está manejando mi auto. Yo me siento atrás. Y sabes, no puedo decirle a la derecha o a la izquierda. Hoy Él está guiando mi vida. Él está guiando todo lo que pienso. Lo que sea que haga, siempre le pregunto. Y él es el primero en mi vida, así que no tiene nada que ver con Elías, nunca lo fue. Para mí no se trataba de mí, no era mi historia, era la historia que él me dio. Y por todo lo que él me dio, yo estaba agradecido. Y pedí perdón y pedí que la gente perdonara. Le pedí a mi ex que me perdonara. Y sé que hoy estoy perdonado, y sé que Dios ha puesto su sangre en mi vida. Tengo una nueva vida. Soy un esco, estoy ahí. Creo que lo que Dios dice de mí es más importante que lo que la gente dice de mí. No soy rechazado, soy aceptado, soy un hijo de Dios, soy un santo, soy un embajador, soy amado. Y esta es la nueva creación de mi vida. Sí. Ahora, como alguien que ha experimentado la guerra y el TPT, ¿qué crees que el 7 de octubre y la guerra le han hecho psicológicamente a la sociedad israelí? Escuchamos de soldados de las FDI que lamentablemente se suicidan. Supongo que muchos de ellos se vuelven adictos a las drogas. ¿Qué te provoca cuando escuchas sobre estos casos? Sí, para mí fue cuando escuché sobre el 7 de octubre, dije, no otra vez, o sea, es el TPT cuando aparece. Creo que cuando no estás conectado con Dios, y voy a decir algo sobre Dios, porque yo no estaba conectado con Dios. Y lo que pasó el 7 de octubre fue el día más miserable, el peor día para Israel.
Pero tienes que entender, para Israel no es la primera vez que es tan malo. Así ha sido. Todos estos 77 años de guerra. No todo en Israel es romántico. Todos los israelíes puedes verlos cuando manejan, siempre están enojados, siempre están estresados, todos están estresados. Y puedes ver a la gente. Yo intenté suicidarme, por supuesto. Estaba estresado todo el tiempo, no podía. Veo a todos como enemigos. Ese es el estrés, nadie es bueno. Y empiezas a creer cosas que son grandes mentiras, ya sabes. ¿Qué te pasa? Si lo digo, no hay palabras para comprender por lo que pasas. Ellos lo viven porque estás una y otra vez en este estrés y este trauma. A veces todavía huelo o la sangre es sangre y tengo este recuerdo, algo así, pero gracias a Dios, Él me sanó. Pero sí, la mayoría, incluso la mayoría de mi brigada fueron asesinados en Líbano o en Cisjordania, o la mayoría de los que quedan están entre arrestos, drogas y abuso, los veo a veces. No hay solución para estos soldados, no hay solución. Fui a psicología, fui a psiquiatría, fui con los mejores psicólogos del ejército. No me ayudó, tomé medicinas y no me ayudó, nada me ayudó, de verdad te digo la verdad ahora, hermano. La única manera fue cuando creí en Dios y en Yeshua el Mesías. Él es el sanador, es el único sanador, no se puede sanar con medicinas, no se puede sanar. Y cuando lo detienes, me refiero a que la gente, los psiquiatras, sacan el problema y luego, ¿qué haces con eso? No sé qué hacer con lo que sacaron de mí, de mí. Pero sí, y no puedo explicar exactamente por lo que todos pasan. Yo pasé por eso, por mi propia Cisjordania, lo que ellos pasan es. Creo que es peor ver a tu familia asesinada, ver a estos niños y meterles la idea de que esto es Satán, esto es satánico, estas personas son satánicas. Yo estuve ahí, así que vivo. El odio estaba vivo. El odio es odio. Podrías hacer algo así, seguro. Sí. Yo no tendría problemas si me hubiera quedado para hacer lo mismo en ese entonces. Porque es que estás tan demonizado, tienes tantos demonios dentro que no sientes nada, aunque estés matando a un niño o a una persona, porque esto es un mono, esto es un cerdo, ¿sabes? Esto no es nada, ellos no son nada. Y esta es la ideología. Crees en ella. Cuando crees en ella, lastimas a otros, pero no te importa a quién lastimas. Esto es exacto. Incluso está en el, ¿cómo se dice? Está en el Corán. Los cristianos, los judíos, todos, todo. Tienes que matarlos a todos. Y yo lo creía con todo mi corazón. Debo hacerlo. Y es mi obligación rendir toda esta adoración. Pero en el momento en que te encuentras con el Dios de Israel, Elohe, Abraham, Itzhak, Jacob, en el momento en que te encuentras con Yeshua HaMashiach, tu Salvador, eres libre, eres sanado. Soy un hombre libre, estoy totalmente sanado. Dios me quitó todo, pero tienes que rendirte y por eso oro por estos soldados todos los días, oro por las familias ahí todos los días, oramos muchas veces. No hay solución. Ni el ejército ni nadie puede ayudar a estas personas, solo Dios puede hacer eso. No hay otra medicina para eso. Ahora, ¿cómo distingues entre civiles palestinos y Hamás después de todo lo que experimentaste personalmente? Sabemos que el 7 de octubre Hamás entró, pero también entraron civiles palestinos, y tú mismo me dijiste que estarías listo para hacer lo mismo que hizo Hamás, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre ellos? ¿Tienen la misma ideología? ¿Son el mismo enemigo? ¿Qué piensas al respecto? Te voy a decir solo mi opinión, lo que creo, lo que he vivido en mi vida. Hay palestinos muy buenos. A veces voy a Belén, tengo algunos amigos. Hamas es un movimiento satánico. Yo podría haber sido uno de ellos. Pero los civiles, la mayoría de los civiles, aprendieron la misma ideología, pero jamás tenía su propia ideología. Yo no estuve ahí, gracias a Dios, pero otras personas hablaron de eso. Pero esto está ahí. Creo que ellos solían hacerlo. Me abusaron uno por uno. La gente de Hamas es abusada sexualmente, seguro, porque fui abusado sexualmente. Yo podría hacer lo mismo que ellos, uno por uno. Abusan de ellos, los golpean, les enseñan lo que les tienen que enseñar. Tengo muchos, yo no odio a los musulmanes. Yo no odio la ideología del Islam, la odio porque Dios la odia. Dios es satánico. Hay personas muy buenas, musulmanas. Al final, vamos a ver, no puedo decirte, no muy lejos, la historia de lo que pasó en Irak, Siria y las regiones árabes. Son buenas personas cuando viven contigo, tienen vecinos, pero en el momento en que tienen el poder, la ideología está dentro, sale, sabes, mataron a cristianos, a sus vecinos.
Y eran buenas personas. Gracias a Dios, le agradezco a Dios, estoy viviendo en Israel. No tienen el poder, pero en el momento en que tienen el poder, te voy a decir la verdad. Incluso tengo amigos musulmanes en Haifa. ¿Qué harías tú cuando tengas el poder? Él dijo, tú eres el primero al que mato, y él es mi amigo. Él me dice que tú eres el primero porque tengo que matarte, porque no eres musulmán, o te vuelves musulmán. No importa dónde estén, qué sean, lo que tengan aquí o no sé qué tengan. La fe yo la tenía, pero en el momento en que sale, porque en el Corán dice, sea amable, siempre digo, hazles hummus. Haz comida, invita y sé una buena persona, ese es el comienzo. Y cuando es el Corán, dice etapas. Empiezas, te educas ahí, ellos te están educando. Estar con ellos, vivir con ellos, comprar tierra, comprar una casa, ser rico, empezar a formar parte del parlamento, ser más grande, construir. Y en el momento en que tengas el poder, dice el Corán, golpea. Pase lo que pase, no importa qué. No creo que ningún musulmán se quede de brazos cruzados, y creo que muchos musulmanes, algunos musulmanes, salvarán a judíos y cristianos. Eso fue lo que pasó en Alemania. Pero la mayoría matará cuando tenga el poder. Y cuando tengan el poder, puedo verlo, jamás ellos tienen el poder. Lo hicieron. Así fue. Es solo cuestión de tiempo y no les importa si son 100 años, 200 años, va a pasar ahí. Y porque esto es en cualquier. Ellos lo creen y lo van a hacer. Y esto es lo que veo y desde mi experiencia yo habría hecho lo mismo. Sí, ahora, ¿qué le dices a la gente de todo el mundo que describe a Israel como un estado de apartheid, que mantienen a los árabes y a los judíos segregados? Ellos retratan a los israelíes como malvados, que están cometiendo genocidio, todas esas cosas de las que acusan a Israel. Tú pasaste tu vida en Israel. ¿Qué dices sobre eso? Yo creo lo que digo, pero todo lo que tú dices lo creo, te digo, te lo digo desde ya. Creo que no hay civiles judíos, no hay civiles árabes y ellos tomaron toda la tierra que. Pero por mi experiencia en Jaifa, tenía 14 años, hoy casi tengo 60. Esto es una gran mentira, una gran propaganda. O sea, estuve en Europa, pero lo hablamos y con muchos con los que hablé, es la mayor propaganda de todas. Los árabes aquí tienen todos los derechos exactamente igual que cualquier judío. Pueden comprar tierras, pueden comprar casas, pueden ir a educarse, pueden hacer lo que quieran, tienen libertad de expresión, pueden decir lo que quieran, pueden estar en el parlamento. En el Parlamento pueden votar, pueden estar en el Parlamento. Aquí no hay apartheid. Mi esposa es de Sudáfrica, ella sabe lo que es el apartheid. Un día le preguntarás, ¿qué es el apartheid? No hay apartheid en Israel, no puede ser, y siempre la invito cuando voy, le digo, ven conmigo a Haifa y muéstrame dónde está el apartheid, muéstrame dónde está el apartheid. Ustedes creen en una gran mentira, la mayoría de ustedes en Europa creen en una gran mentira, en América lo mismo, es una agenda, es propaganda, es algo. Incluso en el propio Corán hay muchos versículos. El pueblo de Israel, la tierra de Israel, el Dios de Israel. Si crees en Mahoma, si crees en el Corán, ¿por qué no lo crees? Mira, ahí no hay Palestina, ¿sabes? Esto es una gran agenda sobre Palestina. Hay palestinos, por supuesto, ese era el nombre que se usaba en la época romana. Pero si Mahoma lo dice, ¿por qué no lo crees? Dice, Dios de Israel reúne a todos los de Moisés, toma esta tierra, es tuya. Y dicen en el libro, en el Corán, que si tienes dudas sobre el Corán, ve con la gente del libro. Somos nosotros, los cristianos y los judíos, ellos conocen la verdad, ellos tienen la verdad y eso es lo que dice el Corán. Entonces, ¿por qué crees que hay apartheid? Está bien, tengo 60 años, no hay apartheid. Esto es una gran mentira, me da risa, ¿sabes? Cuando dicen apartheid, ¿sabes qué? Sé hombre y ven a Israel y te mostraré qué es el apartheid. Dime, ¿dónde está el apartheid? Reto a todos los que piensan que hay un apartheid a que vengan a Israel. ¿Y qué hay de lo que dicen sobre Israel y cómo mataron a tanta gente en Gaza? ¿Y tú habrías hecho esta guerra de manera diferente a como lo hizo la CFDI? Al principio de la intifada, y Líbano, te lo dije de nuevo, lo primero que aprendimos en el ejército es, no toques a un niño, no toques a una mujer, ya no tomes a un anciano, no le hables, no dispares a menos que te disparen. Palestina tuvo muchas oportunidades de hacer la paz con Israel. Israel hizo todo para dar tierras, incluso querían dar. Incluso después de Jerusalén, si recuerdas, en la época árabe. Ellos querían la paz, Israel realmente la quería. Yo lo viví, yo estaba ahí, yo lo vivía todos los días.
Ellos querían darles todo lo que quisieran. Solo vivan con nosotros, estén con nosotros. Queremos que vivan con nosotros. Muchos años. O sea, durante 30 años ellos han estado haciendo eso. Israel. Y siempre están en contra del terror, terror, terror. Hay tanta presión. Creo que Israel hoy solían hacerlo. Yo no haría otra cosa. Por supuesto, si ves a Israel y lo ves aquí, puedes ver que yo era un veterano y a veces puedes ver los papeles cayendo. Sal de esta zona. Hay reglas en Israel. No puedes disparar ni bombardear ningún lugar sin una regla. Hay una regla. Así es como se dice. Este es un ejército organizado. No es una organización terrorista ni una guerra de guerrillas. Y yo era un soldado. No sé cómo van las reglas, y la gente no me cree cuando lo digo. Pero no existe tal cosa como un asesino de bebés. En Europa me llamaron asesino de bebés. Y les dije, está bien, ¿ven a un asesino de bebés en mí? Él pensó que yo era un árabe de Palestina. Le dije, y luego le dije, soy un soldado. Fui oficial en el ejército. ¿Ves a un asesino de bebés aquí? Y luego él se sorprendió, pero esa no es la historia. Pero si tuviera que vivir la guerra otra vez, de nuevo, la guerra es un infierno. Siempre hay personas que mueren, civiles que mueren. Puedes ver en Alemania, bombardearon toda Alemania. ¿Qué pasó? Civiles murieron. Cada vez que hay guerra pasa esto, pero esto es lo que llaman, esto es el mal en cada persona. Si no le crees a Dios, si no crees en Yeshua, crees en el mal, crees en una mentira, yo me creo la mentira, y actúas de acuerdo a eso. El soldado israelí no cree una mentira, ellos siguen las reglas. Lo que hicieron creo que ¿digo que es lo correcto? No lo sé. No tengo respuesta para eso. La guerra es un infierno para ambos lados, pero creo que Hamás debería dejar las armas. Porque la vida en Cisjordania cuando era niño era buena para los palestinos. La mayoría cuando voy a Belén o Bejala o Ramala, a veces algunos de ellos desean que Israel regrese. Porque la mayoría de los cristianos en Cisjordania son perseguidos por ser cristianos. Nadie habla de eso, nadie sabe eso. ¿Voy ahí muy seguido? Nadie sabe eso. La autoridad y todo eso. Pero sí, Israel, de nuevo, pase lo que pase, Israel hizo lo mejor que pudo. Ahora creo que ya se quitaron los guantes. Y dicen, ¿Es posible negociar con Hamas, con el régimen islámico de Irán, cuando ellos creen que están haciendo el trabajo de Alá, verdad? Ellos creen que están haciendo el trabajo del Corán, de lo que sea que Dios quiere que hagan. ¿Puedes negociar con ellos para que se detengan? ¿O es solo hacerse ilusiones creer que alguna vez van a dejar de hacer lo que planean, que es matar a los no musulmanes? es el mayor error si negociamos con Hamas o con Irán. Es un gran error. No se puede negociar con alguien. Bien, alguien que quiere morir, está listo para morir. Entonces, ¿cómo puedes ir en su contra? No puedes ir en su contra. Él siempre gana porque quiere morir y quiere llevarse con él a tantas personas como quiera. Con esta gente no puedes negociar. No puedes. Simplemente no puedes. Incluso en árabe, si negocias con ellos, les dices, soy árabe palestino. No puedes. Ellos matan a los suyos ahí en Gaza, en Irán. Lo puedes ver en todas partes, en todo el mundo. Pero de nuevo, la propaganda siempre es Israel. ¿Cómo decirlo? Siempre se culpa a Israel, siempre es culpa de Israel. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre quiere culpar a Dios. Porque ellos son el pueblo de Dios, no porque sean buenas personas. De nuevo, no, tal vez sean los peores, pero el plan de Dios será. ¿Sabes qué? Voy a decir algo. En el Corán dice que esta tierra es para los israelitas y Dios los devolvió. Después de 2000 años esto era un desierto aquí y construyeron un paraíso aquí. Si crees que cualquier persona en el mundo, no, pero no me importa, estadounidenses, europeos, árabes, si crees que puedes sacarlos de aquí, estás luchando contra el Dios de Israel. Vas a perder, esta tierra es para ellos. Y yo creo, según mi fe, que si Dios permitió que estos palestinos estuvieran aquí, debemos aceptarlos nosotros, como judíos, no podemos expulsarlos. Quiero decir, todo el tiempo, el pueblo de Israel convivió con extranjeros. Incluso egipcios salieron con ellos. Así que siempre fue el plan de Dios. Si hay árabes aquí, creo que los judíos deberían aceptar. Y los palestinos, los árabes, los palestinos deberían aceptar que esta es la tierra de Israel y son bienvenidos a vivir aquí, libremente. Mira a los árabes en todas partes. Haifa, Tel Aviv, Jaffa, Giza, en todos lados hay árabes. Donde quiera que vayas en Israel, hay árabes.
Y están viviendo libremente y pueden vivir y pueden hacerlo si obedecen la ley del país. No hay nada. Con esta gente no puedes hacer las paces. Y ni siquiera lo recomiendo. No puedes hablar con ellos. Esto no es no publiques. Esto es cómo decirlo. Es un fuego muerto. No puedes negociar con esta gente. Están listos para matarte solo por decir la verdad. Exactamente. Elías, quiero agradecerte por tu tiempo. Esta ha sido una conversación reveladora. Realmente aprecio el tiempo que pasaste conmigo. Sé que hoy en día tienes una organización. ¿Cuál es el nombre de tu organización y cómo puede la gente apoyarte y saber más sobre tu organización? Sí, hoy trabajo junto con mi esposa. Empezamos KBN. Es conocido por ese nombre. Y es muy importante porque estas personas, porque yo cuando estaba en la calle, nadie me llamaba por mi nombre. Me empujaban, me decían, oye, hola, nadie siquiera quería odiarme, nadie quería darme de comer, nada. Así que creo que estas personas son muy rechazadas, se sienten como perros, se sienten como animales. Y voy 3 veces por semana a Tel Aviv. Es un infierno en la tierra. Estas personas realmente viven con mal olor y mucho más, pero construimos algo en Tel Aviv, lo que llamamos el comedor comunitario, les damos de comer, tratamos de darles ropa y queremos aumentar la ayuda para alimentarlos todos los días. Necesitamos un lugar más grande, si alguien quiere ayudar. Lo único es que a estas personas se les conoce por su nombre porque Dios llamó a cada uno por su nombre. Dios me llamó por mi nombre, hoy tengo un nombre, hoy soy libre. Y estas personas, el amor que les damos, el abrazo que les damos, los abrazamos cada vez. Nos encanta abrazarlos, nos encanta besarlos. Mi esposa trabajaba con chicas que estaban en la prostitución. Lo que quiero pedir, por favor, ayúdenos a ayudar a estas personas. Necesitan muchísimo. Necesitan, o sea, para mí creo que debería haber un lugar donde puedan bañarse, darles ropa y alimentarlos. Un día ellos van a preguntar, ¿por qué me ayudas? Yo les hablo sobre cómo Dios me liberó, cómo Jesús también me liberó. Y estas personas necesitan mucho amor, necesitan mucha atención. Creemos que Dios va a levantar un lugar así donde realmente puedas, porque todos los días te bañas, todos los días te dan ropa nueva, todos los días alguien te da de comer. ¿Quieres quedarte así? Y creo que si la gente puede ayudarnos simplemente cuidando a estas personas, y de nuevo, quiero decir, por favor, ayúdenos a ayudar a estas personas, porque tenemos muchos centros cristianos de rehabilitación, pero de nuevo, no pueden recibirlos porque todavía están bajo el efecto de las drogas. La casa, estamos hablando de la visión, lo que Dios me dio, necesitamos la casa solo para meterlos ahí. Es como, ¿cómo decirlo? Es una casa hasta que ellos estén convencidos de que quieren mantenerse limpios y dejar las drogas. Y es que cuando me acuerdo de cuando estaba en la calle, cuando nadie quería acogerme, porque al final Yeshua dijo, me alimentaste, todo lo que me hiciste, todo lo que hagas por estas personas, lo estás haciendo por mí. Así que si alguien realmente quiere ayudar, tenemos esto, podemos, no sé si puedas poner el enlace ahí contigo. Y aceptaremos oraciones. Lo más importante son las oraciones. Por favor, oren por mí y por mi esposa. Oramos por voluntarios, necesitamos voluntarios que vengan y nos ayuden en Tel Aviv. Y le pedimos a Dios que aumente a estas personas porque podemos ayudar. Alimentamos a 150 por ahora, pero hay cientos más y cada vez más. Es una ciudad grande, Tel Aviv. No es solo Tel Aviv, está en Haifa, está en todas partes de Israel, está en todas partes del mundo. Así que gracias a todos. Recen y ayúdenos y hagan voluntariado. Voluntarios, que Dios los bendiga y les deseamos el mayor de los éxitos y buena suerte en el futuro. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones para ti también. Gracias.